Hola, ¿qué tal? Es jueves 5 de agosto, comenzamos Atlántico Noticias, muy pendientes de las residencias de mayores en nuestro país. Sanidad pide que estén alerta y que valoren la situación en esta quinta ola del coronavirus que deja ya a 37 personas fallecidas. Eso sí, baja la incidencia acumulada mientras suben los ingresos en las unidades de cuidados intensivos. La decisión más destacada de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud abre la puerta a la vuelta del público a los estadios para la nueva temporada. 40% de aforo al aire libre y 30% en estadios cerrados. Y aunque la incidencia acumulada encadena varios días de caída, aún España se encuentra en riesgo extremo por la alta transmisibilidad del virus. A pesar de ello, Reino Unido mantendrá a nuestro país en la lista ámbar. Miguel Vega. Por el momento el gobierno británico no aconsejará a los británicos no venir a nuestro país, es decir, que mantiene a España en la lista ámbar. Eso significará que los británicos que vengan a nuestro país no tendrán que guardar cuarentena cuando regresen a sus hogares. Sí se tendrán que hacer un test negativo para volver al Reino Unido. Esto da un respiro al sector turístico, uno de los sectores más afectados por esta pandemia. Mientras tanto, las autoridades de España siguen insistiendo que las mujeres embarazadas tienen que vacunarse con la pauta completa antes de que entren en el tercer mes de embarazo. Avalan la seguridad de las vacunas y quieren evitar nuevos fallecimientos en este colectivo, situación que se traslada hasta Colombia. Allí reina la preocupación por el elevado número de embarazadas fallecidas por COVID-19. Y en Atlántico Noticias también veremos las largas colas que se han formado para vacunarse en Pakistán. El motivo, la decisión del gobierno pakistaní de prohibir la entrada de trabajadores no vacunados a oficinas públicas, escuelas, restaurantes o al transporte público. El aumento vertiginoso de la infección ha llevado a esta decisión del gobierno federal. Y dolor e indignación en el Líbano. Tras el primer aniversario de las explosiones de Beirut, veremos cómo decenas de miles de personas reclaman responsabilidad al gobierno un año después de la catástrofe que provocó más de 200 muertos y devastó parte de la capital libanesa. Pero también seguimos muy pendientes a la evolución de varios incendios alrededor del mundo. Itziar Pérez preocupa California, Grecia, pero sobre todo Turquía. Sí, Eva, de hecho ya ha recibido parte de esa ayuda por parte de nuestro país, 27 militares y 3 hidroaviones. También continúa llegando la ayuda internacional por parte de varios países y, como bien dices, pendientes a los incendios, por ejemplo, que se desatan en Grecia, que ya incluso están a las puertas de Atenas. Atlántico Noticias analizando las decisiones adoptadas ayer en el Consejo Interterritorial de Salud entre comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Aunque comienza a notarse una estabilización de la quinta ola, Miguel Vega, la ministra, pide cautela. Sí, porque bajan los contagios y también baja la incidencia acumulada, que se sitúa en 633 casos por 100.000 habitantes. A pesar de ello, la incidencia sigue bajando, pero sigue subiendo las unidades de críticos, la ocupación de las unidades de críticos, que roza el 21%. Ahora también preocupa y mucho los contagios en las residencias y las muertes. En las últimas semanas han perdido la vida en las residencias y en los centros sociosanitarios 37 personas. A pesar de ello, el Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, han comenzado a preparar un plan de cara a las próximas semanas con los eventos deportivos. Los eventos deportivos volverán a contar con afición. El aforo será del 40% en espacios abiertos y del 30% en recintos cerrados. En cambio, estará prohibido beber, comer y fumar. Se deberá mantener la distancia de seguridad y la mascarilla puesta en todo momento. Desde el 13 de agosto, que comienza la Liga de Fútbol, hasta finales de agosto, y en esa última semana de agosto nos volveremos a reunir para valorar la situación y ver pues si siguen los mismos porcentajes o pueden ser modificados.
Una decisión que se toma cuando las unidades de críticos rozan el 21% de ocupación con pacientes COVID, además de la preocupación ante el aumento de contagios en residencias y centros sociosanitarios. En la última semana se han registrado más de 1000 infecciones y 37 muertes. Nos preocupa el incremento de casos y hemos encomendado a la ponencia de alertas, que ya se ha reunido hoy, que valore la situación y que proponga una serie de medidas para llevar a cabo, para seguir manteniendo nuestra residencia lo más posible libre de COVID. Y las esperanzas siguen estando en las vacunas. Sanidad espera recibir información de las fórmulas españolas desarrolladas por el CSIC tras ser paralizados los ensayos clínicos. Se trata de proyectos complejos que acreditan, quiero dejarlo bien claro, la excelencia de nuestra investigación, por tanto, de nuestras investigadoras y nuestros investigadores, y que están sometidos, como no puede ser de otra manera, a la regulación correspondiente en todas sus fases, pero especialmente en la autorización del ensayo en humanos. El Centro de Investigaciones Científicas espera poder recibir la autorización de la Agencia del Medicamento Español para iniciar las pruebas a final de agosto. Pero por el momento la incidencia acumulada sitúa a nuestro país en riesgo extremo según el semáforo de la Unión Europea. Esto podría meter a España en la lista roja según el gobierno británico, pero el gobierno de Boris Johnson ha decidido mantener a nuestro país en la lista ámbar. Esto significa que los británicos que vengan a nuestro país y estén completamente vacunados no tendrán que guardar cuarentena una vez regresen a sus hogares. Sí se tendrán que hacer un test cuando salgan de España y también cuando regresen al Reino Unido. Esto supone un impulso para el sector turístico, uno de los sectores más afectados por esta pandemia. Gracias, Miguel. Y el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria empieza esta semana a realizar intervenciones no urgentes en el Hospital Universitario de Canarias debido a la alta ocupación de las camas. Las intervenciones serán de ginecología y urología y se llevarán a cabo con equipos quirúrgicos de ambos hospitales. El objetivo de este plan es resolver el problema de salud de los pacientes y solventar el problema de la presión asistencial. En este caso se operaron 2 pacientes, subieron nuestros cirujanos arriba a operarlos, un ginecólogo y un cirujano plástico, y ellos pusieron, aparte del local quirúrgico, el anestesista y el personal de enfermería. Son pacientes que consideramos no son demorables, que hay que operar y que ahora mismo en este hospital no estamos en disposición de hacerlo. Mientras tanto, en Gran Canaria, en el Hospital Universitario Insular, un brote deja 17 contagios de COVID-19, de los cuales 10 son pacientes y 7 son trabajadores. Precisamente los profesionales sanitarios de esta UMI han pedido responsabilidad. Se encuentran, dicen, en el peor momento de la presión asistencial de la pandemia y el 90% de los ingresados no está vacunado. Esto implica 2 cosas. Una, que algún paciente no vacunado todavía se puede poner muy grave, con lo cual, aunque estemos vacunados, tenemos que mantener medidas de precaución. Y 2, si no estás vacunado, tienes muchísimo más riesgo de caer en una situación muy grave. La atención primaria desarrolla un papel esencial en la pandemia en lo que respecta al diagnóstico y al seguimiento del paciente COVID que no precisa un ingreso hospitalario. Su trabajo fundamental en lo que respecta al rastreo también de sus contactos estrechos para evitar que los casos continúen expandiéndose. Son los trabajadores de primera línea que están en estos momentos bajo una alta presión de trabajo, lo acabamos de ver. Sanidad, por ello, ha activado planes de contingencia tanto en Tenerife como en Gran Canaria por nivel alto de transmisión de COVID-19. En las últimas 24 horas se han detectado 800 nuevos positivos en Canarias. En los últimos 4 días se ha registrado un descenso continuado en el número de casos, pero como vemos la presión asistencial continúa. Vamos a hablar con Ramón Pinto, director de Enfermería de Atención Primaria de Tenerife. Buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Vemos en los datos ese descenso de casos poco a poco, pero aún así es necesario tener activados los planes de contingencia porque la incidencia es bastante alta. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en la isla de Tenerife, Atención Primaria lleva ahora mismo 8.329 personas que están en aislamiento en casa, en aislamiento domiciliario por COVID positivo, con lo que conlleva una carga de trabajo muy amplia, porque no solamente es las pruebas de PCR o de antígeno que se le realiza, sino también todo el seguimiento, bajas laborales, medicación y demás, y por lo tanto han colapsado prácticamente los centros de salud esta atención y hemos tenido que instalar, como decías, estos planes de contingencia. ¿Realmente en qué consiste este plan? ¿Cómo han variado las cosas desde hace 2 semanas hasta ahora?
Ahora mismo, pues priorizando la atención telefónica queda en criterio del profesional, el poder priorizar a aquellos pacientes que son de más alto riesgo y en el caso también de enfermería, para tener enfermeros disponibles para poder hacer toda la atención del COVID, hemos tenido que priorizar aquellas pruebas que son prioritarias y poner en un segundo lugar y desplazar en fechas aquellas que no son urgentes o esenciales como las retinografías o la cirugía menor ambulatoria. También se han reajustado los planes de tratamiento, con lo cual la gente no tiene que ir a repetir las recetas continuamente, sino se le han ampliado durante 3 meses, y también reducción de tareas administrativas que tienen mucha presión a día de hoy con los certificados COVID y demás papeleo, y entonces automatizando las solicitudes de transporte sanitario. Hay que atender al COVID, hay que realizar antígenos en todos los centros de salud, liberar pruebas PCR y bueno, un poquito lo que es presionar un poquito más la atención COVID para darla en tiempo, porque es verdad que tenemos unos plazos y hay que cumplirlos. Precisamente por eso han decidido incrementar esa capacidad para hacer pruebas diagnósticas. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el día de ayer se hicieron 3.650 pruebas diagnósticas en la isla de Tenerife, ¿no? Entonces, en los centros de salud se ha potenciado el realizar los antígenos con unas agendas especiales para citar a los pacientes, dejando huecos libres en los centros de toma de muestra que tenemos a lo largo de la isla para poder hacer más PCR, dado que no solamente aumentan el número de positivos, sino que a su vez aumentan el número de contactos. Con la interacción social y al retirarse algunas normas que contenían a la gente en su vida social, pues aumentan mucho los contactos, y ahora mismo un positivo te puede dar de 15 a 20 contactos, mientras que en la primera ola o cuando había confinamiento no pasaban de 3 o 4. Mientras tanto, el proceso de vacunación continúa y hemos visto ya en estas últimas semanas pues una respuesta masiva de los jóvenes que han acudido a vacunarse. Esa vacunación también corre a cargo de ustedes. Sí, efectivamente. A día de hoy, por ejemplo, el Hospital Universitario tiene un punto de vacunación, lo que es la Candelaria tiene otro en el Santiago Martín, y primaria llevamos con 7 centros de vacunación masiva a lo largo de la isla, más todos los centros de salud y todo lo que ya llevamos acarreado tiempo atrás, que tuvimos que ir a las residencias de mayores, centros de día, incluso domicilio por domicilio de todos los pacientes dependientes. Ahora mismo seguimos con una marcha muy alta en la vacunación, con un ritmo muy grande. Ya vamos por el 77% de la población de Canarias que tiene aunque sea una dosis, y con el 63% que ya está inmunizado, ya tiene las 2 dosis. Hemos llegado al límite inferior de edad con esos 12 años ya cumplidos, con lo cual muchos de los niños o prácticamente todos llegarán a las clases con sus vacunas puestas, y por lo tanto vamos a buen ritmo, pero eso supone también, te digo, una carga de trabajo brutal para la atención primaria. Ramón Pinto, director de Enfermería de Atención Primaria en Tenerife, gracias por atendernos y muchísimo ánimo para las siguientes jornadas que les quedan de duro trabajo. Muchas gracias. Y Reino Unido revisa su plan de vacunación y da luz verde a que los jóvenes de 16 y 17 años reciban la primera dosis de la vacuna de Pfizer. De esta forma, extienden la vacunación más allá de los menores clínicamente vulnerables como hasta ahora. Una decisión que aseguran las autoridades sanitarias se ha tomado tras analizar los datos más recientes de vacunación y contagios que han aumentado en este sector de la población. Y cada vez son más los países que comienzan a plantearse la posibilidad de inocular una tercera dosis de refuerzo a partir de septiembre a la población más vulnerable. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha pedido solidaridad. El organismo internacional pide a los países con altos ingresos que no suministren la vacuna de refuerzo antes de tener al 10% de la población mundial inmunizada. Según su director, de las más de 4.000 millones de vacunas que se han administrado, el 80% se han destinado a países con altos ingresos. Entiendo la preocupación de todos los gobiernos para proteger a su gente de la variante Delta, pero no podemos ni debemos aceptar que países que ya han utilizado la mayor parte del suministro mundial de vacunas e incluso más, mientras que las personas más vulnerables del mundo permanecen desprotegidas. En cambio, en Latinoamérica el proceso de vacunación sigue lento. Por eso, en Argentina, el Ministerio de Salud está estudiando mezclar vacunas entre el escaso suministro de Sputnik V. El país se encuentra entre los primeros a nivel mundial en utilizar la fórmula rusa. El gobierno argentino lleva semanas reclamando el retraso del envío de dosis de la farmacéutica rusa. Por eso está estudiando otras alternativas para no frenar la campaña de vacunación. Por su parte, el Fondo de Inversión de Rusia ha asegurado que resolverán los problemas este mes.
Y por su parte, en Chile han cerrado un acuerdo con la farmacéutica china Sinovac. La empresa construirá una planta de vacunas en el país que supondrá una inversión de 60 millones de dólares. El país andino se encuentra entre las regiones latinoamericanas con mayor porcentaje de la población vacunada. Más de un 60% de los chilenos han recibido la pauta completa. Con esta inversión se podrá reducir 50 millones de vacunas al año. Y en España, las autoridades sanitarias siguen insistiendo que vacunen a las mujeres embarazadas, que es seguro, y recomiendan que la pauta se complete antes de iniciar el tercer trimestre. Preocupación que también se vive en Bucaramanga, en Colombia. Las autoridades alertan del elevado número de mujeres embarazadas que han fallecido por COVID-19. Por eso hay un llamamiento urgente para que este colectivo se inmunice. Este año en Bucaramanga han fallecido 296 mujeres embarazadas por COVID-19, más del triple de lo reportado el año pasado por la Secretaría de Salud, con 81 decesos. Los médicos advierten que el estado de gravidez es un factor de riesgo para las madres gestantes. Una mujer embarazada y sobre todo las que están en último trimestre de embarazo, por todos los cambios hemodinámicos que tiene el embarazo en el cuerpo, es un factor de riesgo para complicaciones. El tórax expande menos, es más difícil para la mujer respirar, respira más rápido normalmente, entonces imagínate si tiene infección por COVID. El feto también se podría ver afectado ante una posible infección con el virus. La fiebre que dan las mamás en el bebé es un grado mayor, es decir, el bebé va a tener más fiebre que la mamá. Muchas de las madres gestantes han optado por extremar las medidas de prevención y acudir a vacunarse. Mantengo en la casa y cuando salgo a los controles o a ecografías, el resto no salgo de la casa. Este lunes las autoridades reportaron que 641 mujeres embarazadas recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y la decisión del gobierno pakistaní de prohibir la entrada de trabajadores no vacunados a oficinas públicas, escuelas, restaurantes o incluso al transporte público ha provocado lo que van a ver: largas colas y multitudes en centros de vacunación del país. El aumento vertiginoso de la infección, impulsada también por la variante Delta, ha llevado a esta decisión al gobierno federal. De los 220 millones de habitantes, tan solo 6,7 millones han recibido la pauta completa. En Japón también preocupa los efectos que está teniendo la variante Delta en el país, que ya ha registrado un récord histórico de más de 14.200 casos en solo un día, más de 4.000 de ellos solo en el área metropolitana de Tokio. Tokio, que encuentra en el cuarto estado de emergencia desde que comenzara esta pandemia. Parece que los casos seguirán aumentando, al menos es lo que afirma el principal asesor médico de Japón, que estima un registro de entre 6 y 8.000 casos diarios en la capital. La 12ª jornada de los Juegos Olímpicos nos deja estas imágenes. Vamos a verlas. La velocista bielorrusa Simanouskaya ya ha volado desde Tokio a Viena tras haber recibido protección internacional y haber denunciado al gobierno de su país por intentar deportarla a la fuerza. También hoy comienza el juicio a una de las figuras de las protestas en Bielorrusia, acusada de intentar derrocar a Lukashenko. Ahora se podría enfrentar a una pena de hasta 12 años de cárcel. Y actualmente las nuevas tecnologías están presentes en nuestra vida cotidiana y especialmente en el día a día de los más jóvenes. Su uso puede ser beneficioso, pero su abuso puede conllevarnos a problemas, llegando incluso a la adicción. Durante la pandemia de la COVID-19 se han intensificado su utilización y ahora se prolonga también en esta época estival. Los expertos aseguran que son los padres quienes deben controlar su uso, limitar las horas y llevar un seguimiento del contenido que los menores consumen para evitar problemas físicos, pero también mentales. Vamos a conocer hoy en Atlántico Noticia cómo influyen las nuevas tecnologías realmente en la vida de los menores. Y para ello hablamos con Azucena Duque, es psicóloga y experta en tecnologías de niños y niñas y adolescentes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eva, y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Azucena, sus ventajas mejoran la comunicación, eso está claro, pero su abuso puede derivar en una adicción. Hay que tener especialmente atención. Por supuesto, has citado algo muy importante, atención. Las familias tenemos que estar, o debemos, o sería conveniente estar muy atentas, porque si bien es cierto, como comentas hace un momentito, que nuestros hijos e hijas o jóvenes pueden desarrollar ciertas destrezas, las nuevas tecnologías, los videojuegos, etcétera, pueden llevar a una adicción. Y esto, pues, obviamente no sería nada conveniente. Y podríamos definir en principio qué es una adicción, porque a veces hay confusión, ¿verdad? Una adicción es cuando la persona no puede dejar de hacer esta conducta. Por ejemplo, jugar a un videojuego o a los videojuegos en general. Necesita, ya lo ve como siente como una necesidad interna de jugar. De hecho, los datos ahí están, 55% de los jóvenes entre 14 y 18 años manifiestan jugar de forma intensiva a los videojuegos. Exacto. Es una estadística muy elevada y, como bien es sabido, debido a la pandemia y que hemos estado en la mayoría, ¿no?, en casa, en un confinamiento, pues esto ha supuesto un incremento del uso y abuso de las nuevas tecnologías, y ahora mismo en la época estival, pues también, al no estar todo el tiempo escolarizados, pues entran en casa, cogen la máquina en concreto, la tablet, el videojuego, lo que sea, y la verdad que pasan demasiadas horas, demasiadas. Demasiadas horas, eso lleva a una sobreestimulación, a problemas también de miopía, pero también a problemas mentales. No sé si nos puedes detallar cuáles son los más frecuentes y cómo podemos atajarlos, cuál es el sistema de alerta que nos transmiten estos menores que debemos decir, oye, aquí ya tenemos un problema. Exacto. Empezamos a ver problemas, como bien has nombrado, Eva, de miopía. Otro dato que observamos, una conducta, es que muchas veces se muerden las uñas, tienen intranquilidad. O sea, realmente la afección psicológica, emocional, conlleva pues lo que comentamos. O sea, mucha ansiedad, mucho nerviosismo, falta de concentración. A veces descuidan tareas básicas o necesidades básicas como la alimentación, porque ni se concentran en disfrutar de los alimentos, porque están pendientes de dentro de una hora me voy a ir o de media a jugar de nuevo para seguir la partida o pues para seguir lo que sea. Y luego, pues por otro lado, se aísla muchas veces del contexto que les rodea, o sea, la socialización baja. Muchas veces no encuentran, la mayoría de las veces, no encuentran esa satisfacción en ir con sus amigos, con sus amigas, y prefieren quedarse en casa, disfrutar de una conversación con los padres. Eso ya es una odisea, o sea, tienden a no hablar, y luego, claro, les pasa factura, pues como decíamos, con ansiedad, con insomnio muchas de las veces, nerviosismo, a veces también hay problemas pues para concentrarse para leer un simple libro de verano o un artículo, y por aquí van los tiros, incluso de autoestima, porque si una persona empieza a aislarse, llega un momento en que nota que le pasa algo, igual no tienen herramientas psicológicas y emocionales, pues por la corta edad, para saber que algo les pasa, pero esto puede conllevar una baja autoestima y, bueno, incluso una pequeña depresión, entre comillas, un síndrome depresivo. Esto es un tema muy, muy, muy interesante y de verdad que tenemos que estar muy atentos y atentas. Pues Azucena Duque, gracias por atendernos, psicóloga, darnos esas pautas y estar muy pendientes, sobre todo ahora en verano. Muchísimas gracias a ustedes. Y cambiamos radicalmente de asunto, nos vamos hasta Estados Unidos. Allí un accidente mortal en Texas deja 10 personas fallecidas y otras 12 han resultado heridas tras estrellarse una camioneta a 150 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. Por causas que aún se desconocen, el conductor del vehículo perdía el control en la autopista 281 en el condado de Brooks y chocaba contra un poste de metal. En el coche viajaban un total de 30 personas, muchas de las cuales se cree son migrantes que habrían entrado en el país de forma ilegal.
Seguimos en Estados Unidos porque, como recordarán, el pasado 24 de junio un edificio colapsaba en Miami, ocasionando 98 fallecidos. Ahora la policía ha mostrado las imágenes de la cámara corporal de los primeros agentes que llegaron al lugar. Policías, socorristas y vecinos que escaparon del derrumbe de la estructura y que luchan por comprender qué es lo que había pasado en esos primeros minutos del suceso. Y llegados a este punto, como cada jueves, saludamos ya a la periodista María Rosman para conocer toda la actualidad de los últimos días en Estados Unidos. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Muchas noticias en las últimas horas. Si te parece, empezamos por las acusaciones de acoso sexual que los últimos días ha sufrido el gobernador de Nueva York. Sí, realmente, bueno, ya viene esta situación, se viene dando desde hace meses, pero en los últimos días hemos visto que la presión ha aumentado y que ahora está enfrentando ya una serie de procesos criminales y, por supuesto, presión para que deje su cargo. Vamos a escuchar, María, cuáles han sido las últimas declaraciones. El presidente Joe Biden, al igual que otros líderes demócratas, ha pedido al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que renuncie. Investigaciones independientes supervisadas por la Fiscalía del Estado, que abarcaron más de 170 entrevistas y 74.000 folios durante casi 5 meses, identificaron 11 acusaciones creíbles de acoso sexual en contra de Cuomo. El juicio por periódicos o las revisiones sesgadas no son la forma de encontrar los hechos en este asunto. Agradezco la oportunidad de una revisión completa y justa ante un juez y un jurado porque esto simplemente no sucedió. Cuomo ha dicho que no renunciará porque asegura que sus acciones no han sido inapropiadas. Stephanie Bones, experta en acoso sexual, explica el alcance del caso. Siempre que se establezca que se trata de un comportamiento no deseado, ni siquiera tiene que ser de naturaleza sexual para constituir acoso sexual según la ley. Situación que una profesora de psicología en el John Jay College dice que puede ser más complicada dadas las circunstancias. Siempre es más complicado cuando el abusador tiene algún poder, porque puede usar el poder para provocar el silencio, el miedo y demás. Aparte de los cuestionamientos morales, no hay acusaciones criminales o delitos comprobados que inhabiliten a Cuomo de seguir en su cargo. Por ello, los neoyorquinos piden claridad legal en el tema antes de pedir su renuncia. Creo que si es culpable, debería, seguro. Si estás en lo alto del gobierno, debes hacer lo correcto, no lo incorrecto. Por eso te elegimos, porque confiamos en ti, no para lastimarnos, no para lastimar a nadie. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. El futuro del gobernador de Nueva York, ¿crees, María, que pende de un hilo en estos momentos? Sí, hasta cierto punto, vamos a ver, todos sabemos que la presunción de inocencia está ahí, pero son muchísimos los casos, los testimonios, e incluso hay un caso de posibles represalias contra una persona que lo denunció en su momento precisamente por acoso sexual. Realmente este caso viene desde hace tiempo, se han estado investigando estas cosas, 74.000 folios, no es algo que se reúna en un día, ni muchísimo menos, y la familia Cuomo es una familia de cierto realengo en Nueva York. Su hermano es uno de las estrellas de CNN y de hecho en algunos momentos se ha visto que se ha favorecido por parte de esta familia, pues que por ejemplo incluso en el tema de COVID se haya dado preferencia a sus familiares y amigos. Hay varias cosas aquí que están ocurriendo. Cuando ya estamos hablando de acoso sexual a este nivel, cuando el presidente le está pidiendo que renuncie, yo creo que aunque se esté resistiendo y no quiera hacerlo, llegará el momento que es posible que lo haga o que se le haga un impeachment. Bueno, estaremos muy pendientes a cómo van evolucionando las noticias en los próximos días, pero ahora vamos a cambiar de asunto porque 3 semanas después de las protestas masivas del 11 de julio en las calles de Cuba, el Senado de Estados Unidos aprobó este martes una resolución de condena al gobierno de Miguel Díaz-Canel por la manera en la que puso fin a las manifestaciones en apoyo a quienes alzaron con gritos de libertad. Nos lo va a contar Belén Mora, de La Voz de América, desde Washington. El Senado de Estados Unidos aprobó este martes una resolución que condena al gobierno de Cuba por la manera en que respondió a las protestas registradas en la isla hace 3 semanas. La resolución contó con un amplio respaldo de senadores de ambos partidos y fue presentada por el senador de origen cubano Bob Menéndez, quien señaló que la importancia de esta resolución radica en el apoyo del Senado estadounidense a los esfuerzos, y citamos, por restaurar la democracia y los derechos
derechos humanos en su país. No obstante, la administración del presidente Joe Biden no estuvo ajena a las críticas. El senador republicano por Florida, Rick Scott, cuestionó lo que considera como escasos esfuerzos del gobierno estadounidense por proveer servicio de Internet a los manifestantes. Esta es la segunda resolución aprobada en el Senado de Estados Unidos por motivo de las protestas en Cuba. Semanas atrás, la Casa Blanca impuso sanciones bajo la ley Magnitsky a altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Policía Nacional Revolucionaria y los cuerpos militares que sofocaron las protestas. Desde Washington, informa Belén Mora de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Se trata de una condena al gobierno de la isla por su violencia contra miles de cubanos que pedían democracia en las calles. María. Así es, y efectivamente el Partido Demócrata está recibiendo bastantes críticas en el sentido de que a lo mejor no está siendo suficiente en este caso para condenar, no solamente hacer un escrito y diciendo que hay una condena y unas ciertas sanciones, sino que realmente a lo mejor tendrían que actuar de una forma un poquito más asertiva en este caso. Lo que ocurre es que también la situación con Cuba es complicada. Por una parte tienes a los republicanos cubanos que quieren que se mantengan pues las sanciones, que se mantenga ese status quo con el gobierno de Cuba hasta que termine la dictadura, y luego tienes un poco la postura que ha sido republicana, sobre todo en Florida en los últimos años, que es la demócrata, que es tratar de buscar puentes para volver a reabrir esta, sobre todo desde el punto de vista comercial, la relación con Cuba. Muy complicado el tema, muy difícil, pero sí que todavía queda mucho por andar en este camino. Y si hablamos de la pandemia, María, Estados Unidos, pues aumentan los casos de COVID-19 y gran número de personas han decidido vacunarse, una noticia que llega cuando grandes campañas del país piden a sus empleados que se vacunen. Si no, se van a ser despedidos. Sí, es que no es que se las están pidiendo, se las están exigiendo. Ya Estados Unidos ha perdido la paciencia con las personas que no quieren vacunarse, y es verdad que hay un aumento bastante importante de casos, sobre todo por la variante Delta, especialmente entre personas no vacunadas. La vida sigue en Estados Unidos, estuve ahí hasta hace 2 o 3 días, y realmente la gente quiere de una vez salir de esta situación, como todos, por supuesto. La cuestión es esa, que si las compañías privadas legalmente pueden exigir que sus empleados estén vacunados, funcionarios del gobierno tienen que empezar ya a presentar el certificado de vacunación o hacerse pruebas cada semana, y ya las cosas, ya pasamos de la época en que eran incentivos y dinero a decir vacuna o puerta. Mientras tanto, Nueva York lo tiene claro y exige certificados de vacunación en bares, en restaurantes y en los gimnasios. Así es, y no solamente en Nueva York, también en Los Ángeles, en muchos estados, muchas municipalidades y en estados en general también lo están haciendo ya. El certificado es necesario para poder entrar en interiores por esa misma razón, ¿no? Porque ya están volviendo a subir demasiado los casos. El problema siguen siendo también los menores de 12 años que no están vacunados y que están a punto de volver a clases, y que de alguna manera hay que controlar esta pandemia, que la vacuna sabemos que está disponible en Estados Unidos desde hace meses de forma gratuita para todos, ¿no? Y pendientes también de la ley de desahucios, ya se acabó el plazo que estaba establecido por la pandemia y se está a la espera de que Joe Biden pues anuncie una nueva moratoria que evite más casos. Hay 3,6 millones de estadounidenses en riesgo. Efectivamente, y la cuestión no solamente afecta a las personas que no pueden pagar el alquiler, sino también pues a las personas que están alquilando sus casas, ¿no? Que también necesitan ese dinero y están pagando pues las hipotecas, lo que tengan que pagar. Entonces estos fondos han sido dedicados a poder ayudar a paliar la situación, y sin embargo el mayor problema que tienen es que no se han distribuido porque la mayoría de los estados no ha conseguido encontrar una manera de realmente hacer llegar este dinero buscando los criterios adecuados a las personas que están alquilando. Es un problema grave. La moratoria están a ver si la pueden de alguna manera buscar la forma de extenderla, pero también es cierto, y te lo digo, estaba ya hace un momento, ahora mismo Estados Unidos está en una situación en la que hay muchísima más oferta de empleo que demanda. La mayoría de los lugares están desesperados por contratar a gente que no quiere volver al trabajo. Eso lo vi, estuve allí, lo viví, y es un problema que también hay que hacerle frente, porque claro, el gobierno tampoco puede estar constantemente dando fondos si el problema a lo mejor ya es un problema diferente, ¿no?, que se está generando. Precisamente por esa estancia en Carolina del Norte, creo que es donde has estado, María, te iba a preguntar cómo ves el pie de calle, cómo ves a la gente, la actitud.
Bueno, Estados Unidos está viviendo ya como si la pandemia fuera cosa del pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chicago, que estuve en Chicago antes de ir a Carolina, llegas a los aeropuertos, no hay distancia de seguridad, no te piden, o sea, sí es verdad que antes de llegar a Estados Unidos te piden que tengas el certificado de la prueba del PCR para poder llegar, o la vacuna, pero una vez allí no te piden nada. Cuando vas a cualquier lugar, la mayoría de la gente no tiene mascarilla, si quieres te la pones y si quieres no te la pones. A la entrada de muchos lugares te dicen que, o hasta ahora te decían que la vacuna, si estás vacunado no necesitas mascarilla, pero nadie te preguntaba si estabas vacunado o no, y la situación es muy diferente realmente a la que estamos viviendo aquí. No hay restricciones, pero bueno, todo esto puede darse a la vuelta según esta variante Delta vaya cambiando. Lo que sí es verdad es que Estados Unidos no va a volver a confinarse, no van a parar y la vida sigue. Y por último, María, el Senado ha aprobado por unanimidad entregar 4 medallas de oro a los policías que protegieron el Capitolio durante el asalto que llevaron a cabo simpatizantes de Donald Trump el pasado 6 de enero y que dejó a un oficial muerto y varios heridos. Sí, así es. Ahora, bueno, se ha considerado a estas 4 agencias de seguridad de la ley que realmente son merecedoras de esta medalla, porque realmente su papel fue importantísimo a la hora de evitar que esta insurrección en el Capitolio se cobrara más vidas de las que ya de por sí se cobró. Tenemos agentes oficiales de la policía que han seguido, desgraciadamente, se han seguido sumando los suicidios a partir de toda esta situación traumática que vivieron ese día. Y realmente, bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar con toda esta investigación también dentro de lo ocurrido el 6 de enero en el Capitolio, porque volvemos a lo mismo, hablando con gente en Estados Unidos ahora cuando estuve allí me comentaban que realmente muchos no piensan que haya sido una insurrección, no piensan que haya sido tan grave y piensan que esto no fue, como tú decías antes, Eva, cuestión de Donald Trump, sino que son antifaz o liberales disfrazados los que provocaron esta situación. O sea que el país sigue muy dividido al respecto. Bueno, pues seguiremos muy atentos, lo conoceremos de tu mano ya el próximo jueves. Gracias, María. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Y no dejamos a Estados Unidos porque California está siendo devastada por los incendios. Itziar Pérez, un fuego que ha obligado a evacuar a un pueblo entero. Sí, Eva, de unas 800 personas, ya que el fuego estaba llegando ya a las casas, intentando arrasarlas. En California ya son 1.100 hectáreas calcinadas y solo se ha logrado controlar 1/3 del perímetro de ese incendio, pero no es el único punto del planeta que arde. También lo hace un nuevo incendio en Turquía y muy pendientes también a Rusia, donde, como decimos, ha desatado un nuevo incendio. En Turquía se ha desplegado incluso 27 militares y 3 hidroaviones de la Unidad Militar de Emergencia de nuestro país. También miramos hacia Grecia porque allí están viviendo una auténtica ola de calor por encima de los 45 grados que tampoco está ayudando en las labores de extinción de un incendio que se sitúa a las puertas de Olimpia y de Atenas. Un incendio que además no solo está afectando, está teniendo un enorme impacto medioambiental, sino también en el sistema, en la salud respiratoria de los propios habitantes que se están inhalando pues bastantes cantidades de humo. Según el Observatorio Copernicus, estamos ante las temperaturas más altas desde que se tienen registros. Y vean ahora lo que ha ocurrido durante un partido de fútbol en Colombia. Por primera vez durante la pandemia los espectadores volvían a las gradas. Sin embargo, la alegría del regreso se difuminó con enfrentamientos entre los seguidores de ambos equipos. Muchos padres que iban con sus hijos tuvieron que abandonar las instalaciones. El partido pudo reanudarse una hora después. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al gobierno colombiano de recibir a bandas criminales que mantuvieron asediado el oeste de Caracas durante semanas. Tiene más información Adriana Núñez. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Colombia de recibir a las bandas criminales que durante semanas mantuvieron asediado el oeste de Caracas. Maduro dijo que los delincuentes de esos grupos son recibidos con los brazos abiertos por paramilitares colombianos y los espera el presidente Iván Duque. La declaración se produjo horas después de que la policía de Cúcuta, Colombia, informara que estaban alerta ante la posible presencia en su territorio de los líderes de las pandillas que operan en Caracas y que el mes pasado protagonizaron combates con la policía que se extendieron por semanas, día y noche, extendiendo o intentando expandir su control territorial. A pesar de que, según el gobierno de Maduro, esas bandas fueron desarticuladas, sus cabecillas se encuentran prófugos. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencias de que esos criminales estén en Cúcuta. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana.
Y precisamente a esta hora, cientos de pasajeros que querían volar a Venezuela con la compañía Plus Ultra están atrapados en el aeropuerto de Madrid. Al parecer, el Ejecutivo venezolano ha paralizado los vuelos de esta aerolínea por volar sin permiso a Caracas. Vamos en directo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí se encuentra Héctor Octavio Liendo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Residente en Gran Canaria, afectado por esta situación, Héctor, el gobierno de Nicolás Maduro abre una investigación ahora contra la compañía por vender estos billetes en una ruta que no estaba autorizada. Aparentemente es lo que nos dicen, pero ahora también están hablando de la variante Delta o de que el INAC, que es el que controla el espacio aéreo en Venezuela, no les permite. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que al final la aerolínea sigue vendiendo los boletos y hasta nada que tenemos acá, que salió un vuelo hoy 5, otros compañeros, averiguamos, es que todos los vuelos de agosto van a estar cancelados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que vieron compañeros que les tocaba viajar hoy, gastaron dinero en PCR, nuevamente, y no van a poder viajar. Y no hay nadie que te diga, mira, tal cosa, nada. O sea, no hay ninguna alternativa. No nos dicen nada, nadie nos da la cara, el gobierno no se pronuncia, el consulado tampoco nos ayudó. Y ahora mismo estamos aquí, 30, 40 personas en el aeropuerto de Barajas, buscando alguna alternativa sin recursos, que es lo más importante. Lo cierto es que, Héctor, el sábado no salió el vuelo, pero esta misma situación se ha vuelto a repetir a finales de julio. La compañía dice, bueno, lo vemos en las imágenes que nos ha facilitado Héctor, pues aglomeraciones, intentan hablar, como nos comentas, no hay respuesta, pero ¿qué es lo que piensan hacer? Ahora mismo un grupo de los que estamos acá decidimos quedarnos aquí hasta que alguien nos dé respuesta, porque vinimos temprano y simplemente nos dijeron que no podíamos hablar, que llamaron a la policía, que esto no es para estar haciendo escándalo. No hicimos un escándalo, solo estamos buscando alguna respuesta porque el CONCERN te lo llama y tampoco te dicen nada. El gobierno, ni de aquí ni de allá, y tengan en cuenta que esto, más allá de un gasto económico, es un gasto emocional, porque hay situaciones como la mía, donde yo viajo porque tengo a mi padre en cama y estoy intentando viajar desde el domingo en Tenerife, que me dejó el vuelo por no tener el PCR en físico, porque lo tenía en el móvil y por eso me dejaron, me multaron, me penalizaron, pagué 800 euros más para montarme en Madrid y ahora aquí está el tema de que los vuelos están cancelados por el espacio aéreo, por la variante Delta y nadie nos dice nada, no nos ayudan, no hay respuesta y nada, nos quedaremos acá. Van a intentar quedarse en el aeropuerto a ver si, no sé, si han valorado la posibilidad de viajar hasta otro punto de Europa y de ahí intentar volar, porque el problema lo tienen con España. Claro, entonces, ¿qué le exigíamos a la aerolínea o a alguien que nos pudiera dar alguna respuesta? Que por favor nos reasignaran a otro vuelo, o hay una línea también que está viajando, pero con algunas escalas. Sugerimos eso, pero, o sea, simplemente lo que nos dicen es, ya ustedes le van a llamar para decirle cuándo es su vuelo, pero simplemente no pasa, no te mandan correo, no nada, y habemos personas que, como les dije, no tienen recursos, unos duermen en el aeropuerto, otros coincidieron para dormir en una iglesia, pero a ver, que esto es algo que se canceló, que es una crisis humanitaria, que no estamos pidiendo nada que no sea regalado, que alguien que por favor nos pueda dar la cara y decir, miren muchachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque bueno, al final pasaron estas cosas, pero ni el consulado de Venezuela, nadie nos da una respuesta. Héctor Liendo, afectado por la compañía Plus Ultra, estaremos muy pendientes de toda la evolución. Gracias. Muchas gracias. Y este miércoles se cumplió un año de la fuerte explosión en el puerto de Beirut, que dejó más de 200 muertos y 6.500 heridos. La investigación todavía no ha concluido. Organizaciones como Amnistía Internacional han acusado a las autoridades libanesas de obstruir la misma. 2.750 toneladas de nitrato de amonio sin custodiar volaron literalmente por los aires, provocando una enorme onda expansiva. Un año después, los libaneses se preguntan por qué. ¿Recordarán esta imagen? Varias explosiones asolaron Beirut hace un año, acabando con la vida de 217 personas, entre ellas 6 menores. Así está ahora la zona cero, una nave portuaria abandonada en cuyo interior habían 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un material altamente inflamable del que se conocía su presencia, pero nadie hizo nada para evitar las consecuencias que finalmente tendría.
En el mismo puerto ahora se concentran decenas de miles de personas que reclaman responsabilidad. Un año después no ha habido aún rendición de cuentas, rabia y dolor que se transforman en disturbios y enfrentamientos entre policía y civiles. Una de las peores explosiones no nucleares de la historia además dejó consigo un enorme impacto psicológico. Según UNICEF, el 98% de las familias afectadas siguen requiriendo ayuda y el 77% se ha quedado sin recursos de primera necesidad. Sin duda, una tragedia para la que aún quedan muchas incógnitas sin resolver y pocas respuestas. Pues terminamos hoy aquí Atlántico Noticias y nos despedimos con el aniversario de la muerte de Chabela Vargas. Falleció tal día como hoy, 5 de agosto de 2012, a los 93 años, convirtiéndose en leyenda, en la reina de la canción mexicana, en la chamana del abrigo rojo. No pregunten quién soy, porque no se los digo. Estas imágenes corresponden a una actuación de Chabela en el auditorio de Santa Cruz de Tenerife. Una voz inigualable, marcada por el tequila y el humo de los puros. La mujer de la voz rota, ante las que todos se rendían. Con ella le decimos adiós. Se quedan ya con toda la actualidad en el Telenoticias 1. Que disfruten de la tarde. He cambiado mi suerte. Hoy voy así a la vida, hoy voy hacia la vida, antes iba a la muerte. Cuando pedí justicia, no me la dieron. Cuando quise querer, a mí no me quisieron.